El agua, ese bien tan escaso y, por lo que podemos comprobar, tan difícil de gestionar en nuestro país. Cuencas excedentarias y deficitarias desconectadas, poca voluntad de solucionar el problema y puentes de entendimiento entre comunidades que no existen o llevan rotos desde hace años. El agua con colores de una bandera, el agua como moneda de cambio, el agua para beber, para regar, para vivir. En la región ya sufrimos el desabastecimiento de este recurso, pero para un futuro no muy lejano el estrés hídrico aumentará a nivel mundial. Hoy no vamos a hacer predicciones a largo plazo, pero sí hablaremos del momento presente en la cuenca del Segura con Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes. 3 caminos, 3 rutas, gramática para comprender hechos, lógica para razonarlos y retórica para expresarlos. Son 3 de las 7 artes liberales relativas a la elocuencia, cuyo propósito es dar al hombre libre conocimiento y destreza. La confluencia de estas 3 artes da origen al Trivium. Tiene casi más agenda que un ministro, lleva unas semanas complicadas, nos ha costado mucho traerle a nuestro invitado esta noche. Primero saludo a mis compañeras un segundín, Ángela y Tania, buenas noches. Buenas noches. Y le doy paso a quien es la voz, el representante de los regantes murcianos, Lucas Jiménez, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por hacernos al final el hueco para poder hablar esta noche sobre las necesidades de los regantes y bueno, mañana en muy poco tiempo esa gran manifestación en Madrid. Si le parece empezamos por ahí, agua, el desierto y paro, ¿no? Es el lema. ¿Cuánta gente va ahí? ¿Cuánto tenéis preparado ya el dispositivo? Cuéntanos un poco. Es imposible saber a ciencia cierta qué cantidad de gente va a acudir, ¿no? Hay mucha gente acudirá por sus propios medios, ¿no? Pero estimamos que por encima de 160 autobuses se desplazarán de las 3 provincias a la cita de mañana en Madrid. Van a hacer un recorrido, ¿no? Y pasarán por el ministerio, ¿no? Mañana... ¿Les ha dicho a la ministra si la va a recibir o algo? No hemos planteado ninguna reunión con la ministra, es decir... a Madrid vamos a que se nos visualice, a que sepan que existimos, a plantearle nuestras reivindicaciones y a exigir que se pongan a trabajar al día siguiente. Madrid, quiero dejar claro, no es un punto final, para nada. En el Círculo por el Agua nos planteamos un compromiso serio de mantener las reivindicaciones, de diversas formas hasta que consigamos una solución definitiva para el regadío y también para los hogares, para los comercios, para las empresas murcianas, alicantinas y almerenses. Les decía que por encima de 160, 170 autobuses se desplazarán más toda la gente que vaya por sus propios medios. Si le parece, Lucas, vamos a dejar claro, a plantear claro pues, a todos los que nos están viendo en este momento cuáles son los principales objetivos, reivindicaciones que tienen ustedes, porque siempre se habla a lo mejor que cuando vemos que cae un poquito de lluvia, que es lo que ha pasado en estos últimos días, no solo en la región, sino en el resto de España, parece que dejamos un poquito de lado pues todo el daño que está haciendo la sequía, ¿no? Al campo regional y al campo levantino. ¿Cuáles son esas reivindicaciones principales que hacen ustedes? Estoy de acuerdo con usted. El regadío ha padecido de esa enfermedad, ¿no? La enfermedad que provoca la caída de la lluvia, que es la relajación, ¿no? Eso tenemos el firme compromiso de que no nos suceda más. Nuestras reivindicaciones son a corto plazo, necesitamos que todos los pozos se pongan en funcionamiento, que haya un riego de socorro para el Levante, que se amplíen ya las desaladoras hasta llevarlas al máximo de su producción, que se pueda intercomunicar ese agua con el resto de infraestructuras para que llegue a todas y cada una de las comunidades de regantes del trasvase y evidentemente también vamos a reivindicar una política de costes que haga que los hogares, los comercios, las empresas y los regadíos, por supuesto, dispongamos de un recurso a un precio no igual, porque es muy difícil, pero sí un poquito más barato de lo que estamos teniendo en la actualidad y que desde luego marca nuestra competitividad en los mercados. Un precio justo, ¿no? Sí. Lucas, para todo lo que estaba diciendo, que no es nada nuevo, llevan reclamándolo desde hace muchos años, hace falta pactos, y pactos desde todas las fuerzas políticas, algo de lo que, por desgracia, en nuestro país y en nuestra región se adolece de hace mucho tiempo. ¿Creen que
se va a conseguir con este tipo de iniciativas que están empezando a tomar? Bueno, lo que es la política de pactos no es algo que nos competa a los agricultores. Sí nos compete estar presentes, estar reivindicando y de luego... Sí, pero a través de estas iniciativas lo que pretenden es forzarlas. Evidentemente. Entiendo. Necesitamos que haya acuerdos en determinadas materias, sobre todo en el tema de los costes. Tenemos que llegar a forzar a los partidos políticos para que lleguen a acuerdos que abaraten los costes del agua, que están en precios extremadamente desorbitados en comparación con otras comunidades autónomas, con otros regadíos, ¿no? Evidentemente, este tipo de actuaciones, lo que no nos engañemos nadie, son medidas de presión para que los políticos actúen y se pongan a andar de una vez por todas. Dicen desde el Ministerio que han mantenido más de 125 reuniones, está el tema del Pacto Nacional del Agua. ¿En cuántas de ellas se ha escuchado la voz de los regantes? ¿A ustedes los llaman? ¿Tienen una relación? Sí, hemos estado en reuniones con Confederación, en el seno de FENACORE hemos estado, porque formamos parte de la Comisión Permanente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, hemos estado en un par de reuniones, se escucha la voz, cosa diferente es que esa voz concluya en algo, ¿no? Pero evidentemente hemos participado en esas reuniones, efectivamente. Sí, se sienten escuchados, quiero decirle, o tienen alguna queja en ese sentido. Sí, de que no están participando, que no les den... Es decir, de lo que no tenemos respuesta es del planteamiento que el Sindicato Central de Regantes hizo, que fue un planteamiento que elevamos en el mes de julio al Ministerio y del que no hemos tenido ninguna respuesta. Y era nuestro planteamiento para solucionar no solo los problemas derivados del regadío, no solo los problemas existentes en estas 3 provincias, sino planteábamos soluciones que podían traer medidas buenas para no solo nosotros, sino para también otros usuarios que hay en el recorrido del acueducto Tajo Segura. ¿Y qué le plantearon? Abuela Pluma, así un poco... Nosotros, aparte de las medidas que ya conocemos, es decir, lo poquito que nos queda que mejorar en temas de reutilización de aguas, hablábamos también de optimizar la desalación, aprovechar toda la desalación factible, y hablábamos de recargar la cabecera de Entrepeña y Buendía. Eso iba a beneficiar, evidentemente, a todos los usuarios de Entrepeña y Buendía, que son usuarios del Tajo, y evidentemente, y por efecto dominó, también a los regantes de Almería, Alicante y Murcia. Lucas, ya ha dicho usted que mañana no van a tener un encuentro con la ministra Tejerina, o al menos no se prevé que ello ocurra, pero sí que no está previsto, todo puede pasar en Madrid, pero sí que tuvieron ustedes pues un contacto con el presidente, con Mariano Rajoy, que lo que ha trascendido es una frase o algo que él dijo relacionado con que no llueve. Es cierto, hay falta de agua y déficit hídrico en la región, pero sin embargo la producción pues sigue aumentando, ¿no? Bueno, no hay que confundir facturación y producción con cultivo. Es decir, estamos observando una cierta deslocalización de los productos que se están situando en otras tierras próximas. Evidentemente no es preocupante porque las condiciones climáticas de esos territorios lo circunscribe a un periodo de tiempo muy escaso, ¿no? Pero evidentemente en esas cifras de producción de lo que se está hablando es de cifras de la industria agroalimentaria. No tiene nada que ver con los cultivos. Es un argumento que a veces les lanzan, ¿no? A ustedes, no es la primera vez que... Sí, pero dicen, quien lo lanza, se quejan, pero quien lo lanza sabe perfectamente de qué está hablando. Sabe la realidad, pero aún así lo dice. ¿Y qué le contestaron? Fue así, o sea... No, porque fue la verdad es que la entrevista duró poquísimo, porque no fue ni entrevista, fue un contacto así intercambio de frases a la salida de un acto, y la frase en concreto se deslizó ya cuando se alejaba, o sea que tampoco pudimos replicar. Se la dejó caer, se la dejaron caer. Bueno. Pero hay datos objetivos, en la región hay un déficit estructural. El agua se para... Hay un dato subjetivo, y es que somos los únicos regantes que estamos por todo el país no, por todas las comunidades de regantes de otras demarcaciones próximas al acueducto Tajo Segura, intentando redactar contratos de cesión, intentando buscar agua. No hay otros regantes buscando agua. Ese dato creo que da relevancia de lo que estamos pasando aquí.
Además, el agua la pagamos también, el resto de ciudadanos muy cara. Sin embargo, parece como que la ciudadanía se está alejando un poco de, no sé si por tantos años hablando ya llueve sobre mojado, y parece que están un poco abandonando. Es que no nos explicamos bien o no se explican ustedes en el sentido de que de verdad fueran de la mano no solo los regantes pidiendo agua para la cuenca, sino todos los que necesitamos agua para vivir, para beber, para regar, para todo. Yo creo que la labor didáctica se está haciendo desde hace unos meses importante en ese sentido. Es decir, de hecho, todos nuestros mensajes son una realidad, pero van dirigidos a la población civil. La población civil, más allá de que está pagando el precio por metro cúbico de agua más caro del país, en algunos casos, y aunque las comparaciones son odiosas, resulta irritante los precios que estamos pagando en nuestros hogares, en nuestros comercios, triplica a veces el de algunas comunidades autónomas. Lo cierto es que sí se ha producido, yo estoy notando, un alejamiento del sector agro, que siempre ha estado muy bien visto en esta sociedad, por parte de la ciudadanía, es cierto, ¿no? Pero yo quiero, y estos días estoy haciendo un llamamiento a la ciudadanía, más allá del sobrecoste que estamos pagando en nuestros hogares, que eso repercute inmediatamente en las economías domésticas, no nos engañemos de que en esta sociedad tan medularmente conectada, cualquier caída en un sector, y en un sector tan importante como este para la sociedad murciana, alicantina y almeriense, no va a traer nada bueno para la ciudadanía. Es decir, una caída en el desempleo en el sector agrícola no va a generar nada bueno para el resto de los ciudadanos. Eso es algo seguro. Y a largo plazo también puede ser que ustedes sean los primeros que sufran el desabastecimiento de agua, pero también puede llegar a los hogares. Una sequía que no... De hecho, asistimos a noticias de petición por parte de la Confederación y la Mancomunidad a los ayuntamientos para que dosifiquen el agua, porque es un escenario con el que nos podemos encontrar. Tenga usted en cuenta que el plan de cuenca habla de 400 metros cúbicos por habitante y año en esta cuenca del Segura, cuando todas las organizaciones internacionales aconsejan o recomiendan que se debería tener una reserva de al menos 900 metros cúbicos por habitante y año. Esto es un problema de todos, no solo de los regantes. Que los regantes somos los que más estamos padeciendo esto, evidentemente. Prueba de ello es que veníamos usando con regularidad agua desalada y en estas circunstancias es abastecimiento. ¿Quién está usando esa agua, no? Es decir, que el pato lo estamos pagando de momento nosotros, pero... Desde abril de 2017 sin una sola gota de agua del trasvase, tanto para regadíos como para consumo humano. Para abastecimiento, evidentemente. Pero que eso implica un problema para regadíos, por supuesto. Y que las organizaciones vinculadas al mundo agro lo defendemos con mucho ahínco y se nos escucha mucho, desde luego. Pero que la ciudadanía directamente también está inmersa en este problema, por supuesto. Que tarde o temprano esos costes derivados de la nueva tarifa y del uso del agua desalada, tarde o temprano van a repercutir una vez más subiendo el escalón del precio por metro cúbico en los hogares, no les quepa ninguna duda. En este momento, ¿a qué tanto por ciento de producción trabajan las desaladoras? Porque una de sus reivindicaciones, que ahora he comentado, es que trabajen al máximo, ¿no? En este momento... Es que hay que distinguir. Una cosa es trabajar al máximo de lo que tienen ahora mismo y otra cosa es producir lo que deberían de producir. Le pongo, por ejemplo, la desaladora de Torrevieja está contemplada para producir, para fabricar 120 millones de metros cúbicos. En la actualidad está produciendo 40. ¿Puede producir más en las actuales circunstancias? Obviamente no. No tiene los bastidores necesarios. Bueno, sí tiene bastidores para producir 80, pero no tiene red eléctrica para producir 80. Pero no tiene bastidores para el siguiente escalón, que serían los 120 hectómetros. Luego, con lo que tiene, ¿está al máximo de su producción? Por supuesto. ¿Pero está produciendo todo lo que idealmente podría producir? Obviamente no. O sea, hace falta una inversión ahí que ustedes más o menos saben qué costaría que, por ejemplo, la desaladora de Torrevieja produjera 120 millones de metros cúbicos. No lo tengo calculado, no conozco esa cifra, porque aparte es una desaladora pública, no conozco los datos. ¿Y escombreras?
Combreras es una desaladora privada que mantiene, creo, pues tampoco conozco a fondo el funcionamiento de desaladora, mantiene un contrato con la administración regional, pero que no somos potenciales, ahora mismo, en las actuales circunstancias, potenciales usuarios de esa desaladora. Y ustedes también creo que apareció publicado que querían llevar la iniciativa también de construir sus propias desaladoras, ya viendo un poco cómo va el tema. Sí, bueno, ¿Cómo fue tomar esa decisión? La decisión es sencilla, es decir, como se dice popularmente, a la fuerza ahorca, ¿no? Es decir, llevamos 25 años, al menos yo, llevo 25 años en el sector, escuchando soluciones todas muy buenas, pero que nunca han llegado. Al final, lo único que hago es asumir la demanda de mis comunidades de regantes, que por su cuenta están empezando a ver temas de desalación. Nuestra postura ante la desalación es una postura sin complejos. Es decir, vamos a adoptar, ya la tenemos, la hemos estado usando 2 campañas, ¿no? No es algo novedoso para nosotros, pero nuestra postura ante la desalación va a pivotar sobre 2 elementos. Primero, vamos a intentar conseguir un mínimo de agua, al menos el déficit interanual que arroja el trasvase Tajo Segura. Lo vamos a intentar conseguir, evidentemente, con todas las subvenciones que podamos, y si no, lo haremos nosotros directamente. De su bolsillo, ¿no? Exacto. Y segundo, el eje sobre el que pilota nuestra actuación en este sentido es el que es una máxima, y es que el trasvase Tajo Segura no se toca. El trasvase Tajo Segura, y a las pruebas me remito, porque toda esta, entre comillas, paranoia que estamos viviendo deriva de lo que decía su compañera, de que estamos desde mayo sin agua para regadío y desde junio sin agua para abastecimiento. Sobre el trasvase Tajo Segura pilota el futuro de estas regiones. Por 2 motivos: por la llegada de caudales, obviamente, y segundo, por equilibrar la política de costes. Es plantearnos a día de hoy, y con carácter general para todos los cultivos, un escenario de única y exclusivamente desalación, salvo que medie una actuación estatal decidida que sitúe el precio en un precio muy razonable, hoy por hoy es imposible. Y retomar, como decimos desde abril, que no llega una gota de agua a ese trasvase, retomar de nuevo el trasvase ahora mismo parece que está complicado. Hay poca solidaridad a nivel nacional con las cuencas, sobre todo con esta zona del Levante. ¿Cómo está la situación del trasvase? Pero retomar la idea del trasvase del acueducto Tajo Segura, esa idea no la hemos abandonado nunca. Es decir, eso es no por nuestro parte ADN, de ustedes, sino o de un nuevo trasvase. Efectivamente. Un nuevo trasvase, eso es yo siempre digo lo mismo. Yo soy trasvasista, soy el presidente del Sindicato Central de Regantes del acueducto Tajo Segura, pero aparte administramos aguas de peaje del río Segura, administramos aguas procedentes de desalación, tenemos recursos procedentes de acuíferos que están todos también muy esquilmados, muy sobreexplotados, y con un escenario de 2027 que puede marcar el cierre de algunos de ellos, no ya por la cantidad que se haya mermado, sino también por la propia calidad de ellos, ¿no? Pero que esa condición de trasvasista yo no la perderé mientras viva, evidentemente. ¿Por qué? Porque esto ha venido existiendo y existe en todas las partes del mundo. Es decir, en España mismo hay 40 trasvases. Lo único que ocurre es que como este trasvase es entre cuencas, entre diferentes comunidades autónomas, pues genera la tensión que conocemos. Efectivamente. De hecho, usted ha llegado a decir en alguna ocasión que la sombra de Cospedal es muy alargada, eso ¿no? Eso lo dije yo. Sí. Y es alargada, ¿no? Es alargada. Bastante alargada. Llega de allí, Castilla-La Mancha, hasta aquí. Yo creo que se expande por por Madrid, ¿no? Es omnipresente. Por Europa, que ya que nombra Europa, tenemos alguna ayuda, algún apoyo por parte del eurodiputado Ramón Luis Valcárcel, que apoya a los regantes. Yo de momento no estoy teniendo ningún tipo de contacto con Ramón Luis Valcárcel. Deseo tener contactos con los eurodiputados en general, porque creo que es fundamental que este debate se traslade no al entorno nacional, sino al entorno europeo, donde vamos perdiendo de goleada, por cierto. Por cierto, que en Europa hay una normativa que está ahí pendiente de aprobarse, que prohibiría usar aguas depuradas para el riego. ¿Esto es una piedra más en el camino? No es exactamente así. Lo que ya de por sí es complicado, que es complicado en cuanto a
a la logística, que es el uso del agua depurada, que tiene un plan de gestión detallado cada comunidad de regantes, con una periodicidad en los análisis, con unos controles exhaustivos por parte de la Consejería de Sanidad. Lo que se pretende es hacer más difícil todavía ese uso, ¿no? Eso en una región como esta, que reutiliza el 98% del agua depurada, es un auténtico problema. De hecho, solo creo esta región está peleando duro en Madrid, perdón, en Europa, este tema, que yo creo que plantean los países norteños, que lo único que quieren a la postre, y es razonable, es una extremada calidad de los productos como son los nuestros, ¿no? Pero evidentemente estos problemas, como otros tantos, los marca lo que yo llamo el mapa de la necesidad, y Murcia, Alicante y Almería están en el epicentro del mapa de la necesidad, necesidad que no tiene el resto del país, y se puede comprobar, y necesidades que obviamente no tienen los países del norte de Europa. Pero claro, si saliera adelante esta propuesta ya sería como el golpe de gracia, ¿no? Evidentemente, tenga usted en cuenta que, claro, decimos, ¿cómo podemos estar regando sin trasvase? Bueno, primero, el esfuerzo que han hecho los agricultores, pero en esto quiero decirlo alto y claro, los pequeños, medianos y grandes agricultores, en modernizar sus cultivos, lo decía el otro día en un artículo, eleva a milagro el consumo de agua por hectárea en estas regiones. No hay parangón en el resto del país. Además, incito a los periodistas y a poderes públicos a que demuestren que lo que yo estoy diciendo no es cierto. El esfuerzo que se ha hecho, el esfuerzo económico, el riesgo económico que han tenido aquí los agricultores durante estos años, esperando un agua que no nos han enviado, los políticos no nos han enviado el agua que nos han prometido durante muchísimas legislaturas, ha sido un esfuerzo ímprobo. Y muchos colores. Un esfuerzo ímprobo. Y evidentemente, reconduzco a lo que quería decir, hemos asumido toda el agua que nos han dado. Es decir, hemos aplicado conducciones diferentes para utilizar agua depurada. Hemos establecido mecanismos de control exhaustivo que no existen en ninguna parte, bueno, en pocas partes del país, allí donde el metro cúbico se paga, como aquí. Contadores volumétricos controlados por la administración a la entrada de cada comunidad de regantes. Dentro de cada comunidad de regantes hay un contador volumétrico marcando lo que cada comunero consume. ¿Por qué? Porque pagamos, y pagamos caro. Pagamos y pagamos caro. De hecho, pagan, no llega una gota de agua del trasvase, pero pagan las facturas si les llegan, ¿no? El conocido tasazo, que no ha habido manera de que lo eliminen. Aún así, en el Congreso se votó algo para paliar los efectos, que ya verían qué exenciones habría en cada caso. ¿Eso se ha concretado en algo para ustedes? De momento no. Lo que se ha aprobado es una ley de sequía que contempla una exención, podríamos denominar, entrecomillándola, automática, porque aparte con efectos retroactivos al 2017, lo que estamos expectantes es por ver cómo se va a aplicar esa exención, porque hay conceptos que no terminamos de entender. Aquí hay, digamos, una congruencia, una lucha, algo contradictorio, ¿no?, entre el gobierno regional, lo que se aprueba en la Asamblea, y luego lo que llega al Congreso de los Diputados. Y esta lucha, digamos, entre estas... No le entiendo la pregunta. La pregunta es, en la Asamblea Regional sí que se llegó a aprobar, de hecho el Partido Popular apoyaba, ¿no?, esta exención, pero sin embargo en Madrid ya hemos visto lo que ha pasado, ¿no?, en el Congreso, en el momento de la votación. ¿Cómo llevan pues ustedes, los regantes, cómo viven esta situación? Los agricultores encajaron muy mal, y yo el primero, la actitud de nuestros congresistas ante esta enmienda que presentó el grupo de Ciudadanos, en la que pedía la exención total y pedía que se volviera a la lógica, es decir, la lógica marca que debemos de pagar todo, pero ojo, que aquí solo se oye a los regantes porque estamos organizados. No hay ninguna organización actual que esté defendiendo esto con carácter general para los ciudadanos. Los ciudadanos son usuarios del trasvase Tajo Segura, esto hay que decirlo alto y claro. Y los ciudadanos no están representados en esta batalla salvo por nosotros. Pero esto ha ocurrido así inveteradamente a lo largo de la historia. Los ciudadanos murcianos, alicantinos y almerienses, que también reciben agua a través de la Alaxa, están pagando, o tarde o temprano alguien les tendrá que cargar en el recibo lo que voy a decir ahora. Están pagando no por metros cúbicos consumidos, sino un fijo permanente
Ojalá viniera todo el agua, porque ese fijo tendría su sentido, pero en las actuales circunstancias estamos pagando, o pretenden que paguemos, nosotros hemos recurrido, pretenden que paguemos un fijo por no recibir ni un metro cúbico de agua. Eso es algo Han recurrido increíble. al Supremo, ¿no? ¿Eh? Lucas, al Lo tenemos Supremo. en el Tribunal Supremo recurrido, sí. Y estamos esperando. Hemos pedido una medida, una suspensión cautelar. Yo creo que en una semana sabremos si se va a producir esa suspensión cautelar. En cualquier caso, también como artimaña legal de defensa, hemos decidido todas las comunidades no entregar ese dinero a la administración, sí avalarlo, que ha sido un proceso también costosísimo de mucho tiempo, pero estamos en esa línea. Nos parece algo injusto, pero ojo, los regantes estamos defendiendo evidentemente nuestros intereses, no nos ocultamos, pero también indirectamente de lo que aquí salga se beneficiará el usuario, todos los ciudadanos, porque también, como he dicho antes, son usuarios del acueducto Tajo Segura. Lucas, ¿y cómo encajan que durante la votación de este tasazo en el Senado el senador Pedro José Pérez salió fuera para hablar por teléfono, dijo, y luego les llamó miopes? Bueno, a mí es que no me gusta entrar en dinámicas de insulto, ¿no? Es decir... No le estoy pidiendo. No, pero quiero decir, no, porque yo sí he oído a mis agricultores hablar de esa declaración de la miopía. y he leído declaraciones de mis agricultores muy justificadas ante una persona, un representante o un supuesto representante de la ciudadanía que no solo tiene la desfachatez infantil de salirse en una votación tan importante para tu región, afuera con un pretexto de que te estaban llamando, el genio dibujante Puebla dijo que estaban cargando Miguelitos, ¿no? Sino que aparte insulta a un sector que no está miope, es un sector que está cabreado y que está necesitado de nuestros representantes, entre ellos él. Entiendo que no les ha llamado, ni han hablado con él, ni ha rectificado nada, ¿no? Con el senador. Bueno, pues también a nivel regional, hace pocos días además también se introdujo pues en la mesa del pacto que se está llevando a cabo también desde hace tiempo, el pacto regional por el agua, una propuesta, y era la de conectar el trasvase del Júcar Vinalopó con Yecla y con Jumilla. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, eso es una propuesta, de momento lo que a mí me consta que se ha aprobado en la Asamblea Regional es un manifiesto que sale del Sindicato Central, del Círculo por el Agua, y al que se han unido todas las fuerzas con la abstención de Podemos, ¿no? En ese manifiesto se habla de un estudio que encargó el sindicato a una empresa, una consultora de máximo prestigio, que ya en tiempo hizo los planes hidrológicos, que creo que los está haciendo ahora también, y una de las propuestas era en la desembocadura antes de la desembocadura del Júcar hay una presa que se llama el Azud de la Marquesa, que tiene unos sobrantes anuales, ¿no? Hay unos usuarios legítimos de parte de esos sobrantes en el usuarios del Vinalopó, sobre todo acuíferos, y lo que planteamos está en común con ellos, de acuerdo con ellos, es decir, esas aguas sobrantes las podemos introducir en el post-trasvase y las podríamos usar. ¿Hasta cuándo? Pues hasta cuando dejaran de haber sobrantes, ¿no? Si es que aquí lo que estamos pidiendo, y ahora diré cuál es mi opinión final sobre esto, lo que estamos pidiendo, no estamos pidiendo que nadie deje de regar, pero que nadie se confunda en esto. Lo que recibimos del Tajo son sobrantes del Tajo. No estamos por delante ni somos regantes prioritarios con respecto a nadie. Somos sobrantes, son sobrantes lo que estamos pidiendo siempre. Cuando nos dirigimos a otra cuenca hablando de trasvases, siempre tenemos claro que nuestra prelación en el uso es el último, es decir, lo que os sobre para nosotros. Esta sensación de mendicante a mí no termina de encajarme en un país civilizado. De verdad que no termina de encajar en esa actitud de mendicante que es la que tienen los regantes murcianos, alicantinos y almerenses. Bueno, mendicantes serían si no pagaran, pero por ejemplo, como pagan ya no es mendicidad. Es que aparte por la limona pagamos y mucho. Por eso. Y la tramitación, perdona, de los derechos del agua, los bancos de agua, ¿es una solución? ¿Es muy difícil hacerlo por los trámites? Pues mire usted, ahora en la nueva ley de sequía es una de las tres novedades que se han incluido ahí, por una ley, aunque no diga, a veces en el origen no se plantea eso, pero a través de enmiendas se puede introducir, ¿no? Y se han introducido varias cosas novedosas, ¿no? Una de ellas son los bancos de agua. Está muy bien o puede estar muy mal.
yo me preocupa mucho el papel que se le va a conceder a las confederaciones hidrográficas, en este caso la del Tajo, ¿no? Y sobre todo la continua referencia a temas medioambientales. Es decir, si va a significar más intervencionismo por parte del Estado, las escasas cesiones de derechos que estamos consiguiendo, que van a ir a menos si no terminan desapareciendo, porque yo puedo ir y seguro que voy a encontrar con quién entablar cesiones de derechos en el Ebro, en el Miño, pues son ríos que tienen caudales impresionantes. Pero yo necesito algo para traérmelo, no lo puedo traer en buques de guerra, me la tengo que traer a través del acueducto Tajo Segura. Las comunidades que yo tengo cerquita del acueducto Tajo Segura, lo que tenemos para pactar es muy poquito. Si encima va a haber un intervencionismo por parte del Estado a través de sus confederaciones hidrográficas del Segura, que no sabemos bajo qué parámetros podrán impedir una cesión de derechos entre titulares, pues a mí que al final decide la confederación, ¿no? A mí me preocupa mucho. Ha nombrado usted, Lucas, antes el Manifiesto Levantino por el Agua, que pues incluye todas las reivindicaciones que hacen ustedes de forma histórica. Ya lo han firmado la mayoría de los grupos parlamentarios de aquí de la región, menos Podemos, como ha dicho usted, también lo han firmado desde CROEM. Precisamente los empresarios han dicho y han realizado un estudio y han dicho que para el crecimiento económico de cara a los próximos años en la región de Murcia se plantea uno de los mayores problemas es el agua. ¿Está usted de acuerdo? El agua es un problema en todo el planeta. Es decir, es un problema que tiene yo creo que va a ser el oro del futuro, ¿no? Va a ser el patrón oro del futuro. Pero en esta... Es que aparte, si han observado los mapas de lluvia de Met últimos, que circulan algunas memes por ahí, ¿no? Sí, es una cosa... del planeta, ¿no? El único sitio donde... Es una cosa increíble, ¿no? Yo creo que yo en todo el planeta menos aquí, ¿no? Es decir, esto, aparte es algo que no nos ha pillado de sorpresa, es decir, algo que se veía venir, que cada X años teníamos una sequía y que escapábamos por los pelos. Este año puede ser ese año en el que caigamos, ¿no? La pregunta era... La pregunta era que desde CROEM, desde los empresarios en general, dicen que, digamos, el freno para el crecimiento económico de la región en los próximos años es precisamente el problema del agua. Evidentemente, alguien decía que la agricultura solo reportaba a la región, me parece que decía un 7%, pero claro, olvidaba que tras la agricultura está una flota de camiones frigoríficos, no sé para qué sirven, es decir, sino para transportar lo que la labor agrícola da, es decir, no me imagino transportando ladrillos en cámaras frigoríficas. Pero detrás de eso hay también toda una empresa un sector dedicado a innovación, un sector dedicado a producción de plásticos, a producción de goteros, que incluso ya están exportando sus productos fuera de nuestras fronteras. Es decir, todo en esta sociedad está entrelazado y evidentemente, directa e indirectamente de la agricultura dependen muchos cientos de miles de puestos de trabajo. Usted, Lucas, lleva al frente del sindicato algo más de un año. Durante este tiempo ha dicho que el viento no ha soplado a su favor, o la lluvia, en este caso sería más apropiado. Admite estar más preocupado que nunca, que ha llegado en un momento malo. Sí, yo siempre digo a mis compañeros cuando dicen, bueno, por lo menos no pueden empeorar, les digo, no, les prohibí que dijeran eso más porque comprobaba que siempre había un grado más, ¿no? Es decir, la preocupación no solo del Sindicato Central de Regantes, también de la propia administración, de todo el entramado empresarial y del pequeño agricultor, es extrema por una sencilla razón, porque no nos habíamos encontrado en una tesitura igual nunca. Es decir, habíamos tenido sequías extremas en el Segura, pero el Tajo alguna vez ha auxiliado a la cuenca del Segura y viceversa. Habíamos tenido sequías similares o incluso peores en la cabecera, en el subsistema de cabecera del Tajo, pero la cuenca nos auxilió, nos ha ido auxiliando. La concurrencia de dos situaciones de emergencia en el subsistema de cabecera del Tajo y en la cuenca del Segura no nos había ocurrido nunca, con un agravante además. En el año 95 tuvimos un escenario también descomunal de sequía, pero
la economía de nuestras regiones no estaba tan supeditada como lo está ahora a la agricultura. ¿Por qué? Pues porque se ha generado un entramado empresarial impresionante. Aquí hay empresas que emplean cada una 4.000, 3.000, 5.000 personas y que dependen directamente del campo. Eso es una preocupación añadida, ¿no? No sé los años que estaré en el sindicato, si aguantaré la legislatura o no, pero sí sé que esto me está quitando, soy consciente, años de vida. La preocupación es extrema. Pese a que a veces algunos agricultores crean que no, pero desde luego la preocupación es, para los que viven cerca de nosotros y los que trabajan con nosotros saben que es una preocupación diaria, constante y que aparte no tiene fin. Es decir, los teléfonos están funcionando 12, 13, 14, 15 horas, los horarios son extremos y la peor sensación es llegar a casa y decir no he conseguido prácticamente nada, ¿no? Por eso mi compromiso es muy serio. Y se lo lancé a mis compañeros del Círculo por el Agua y lo lancé a la opinión pública. El que le habla, que lleva 25 años dedicado a la agricultura y al mundo de los regantes, no va a dejar de protestar donde esté, al frente del sindicato, al frente de una comunidad de regantes, en mi casa, donde esté, no va a dejar de protestar por algo que considero justo, y es que tengamos igualdad de condiciones, igualdad en los niveles de estrés que tiene el resto de regantes y de agricultores del resto del país. Además, Lucas, tienen otro frente abierto en el campo de Cartagena con la crisis del Mar Menor, todos esos pozos, las almueras, si no se vertía, si el salmoducto no estaba terminado, no conectado con la depuradora. ¿Cómo lo están viviendo también ustedes desde el sindicato? Pues todos los regantes de Cartagena. Lo que le venía comentando, es decir, no puede empeorar y empeora. Aparece hace unos años la problemática del campo de Cartagena, la problemática es del Mar Menor, ¿no? Es decir, lo que pasa es que se ha focalizado mucho en el tema de la agricultura. Mire, yo le digo una cosa, los salmoreductos no lo han construido los agricultores. Fue una actuación del Estado, como otras tantas inacabadas. Todas las medidas que se podían haber adoptado para evitar esto, en lo que concierne a la agricultura, porque contaminantes del Mar Menor no es la agricultura solo, hay muchos más contaminantes. Pero evidentemente lo que concierne a la agricultura, los agricultores no han hecho otra cosa que trabajar. Las medidas que podían paliar, en el caso de que así resulte probado, el factor o la parte que afecte de la labor de la agricultura al Mar Menor, esas labores se iniciaron por el Estado y fue el mismo Estado el que las abandonó. Y estamos en una situación de parálisis administrativa, en donde lo único que se hace es perseguir y no adelantar ninguna, que al final es lo que agobia al agricultor. El agricultor es un señor que tiene un negocio más grande o más pequeño, pero que quiere tener un horizonte, como todo en la vida, de trabajo. Y a día de hoy lo que más agobia al agricultor en el campo de Cartagena es la parálisis de la que estoy hablando, que no le da pistas de por dónde va a ir su futuro en los próximos años. Claro, porque por un lado ellos necesitan hacer su trabajo en el campo y por otro lado esas infraestructuras que no perjudicarían, digamos, arrojar los nitratos al Mar Menor para perjudicarlo todavía más. No tienen la infraestructura por parte de la administración, pero claro, también les exigen a ellos que no sigan dañando el Mar Menor, ¿no? Los agricultores vamos a hacer todo lo que nos exijan, pero también vamos a exigir que el Estado dé un pasito adelante y permita que esta actividad que se ejerce en el campo de Cartagena desde tiempos inmemoriales se pueda seguir ejerciendo. Compatibilizarlo. Claro, evidentemente. ¿No se sienten criminalizados con todo este tema del Mar Menor? Sí, yo creo que no se ha hablado de la dejación por parte de la Administración y sí se ha hablado mucho de señores que al final lo que están haciendo es generar riqueza, generar posibilidades de futuro y de trabajo para muchísimos ciudadanos de esta región. Según los agricultores contaban ahora que vigilaban la finca, que de repente se presentaba alguien allí sin avisar, ¿no? Que ahora empieza como a una vigilancia cuando todavía no saben muy bien ni lo que tienen que hacer. Es cierto.
¿Es eso lo que le cuentan en Sí, es lo que me zona? llega de allí, sí. La propia comunidad de regantes está trabajando se está adelantando, porque al final lo que estamos haciendo, desde cuando hablamos de desalación, lo que estamos haciendo, la propuesta nuestra es una propuesta de agricultores, de gente preocupada por su futuro. La comunidad de regantes ha hecho lo mismo, es decir, lo que está haciendo es adelantarse y está, me consta, con una consultora preparando posibles soluciones para ese tipo de rechazos que tiene la desaloración en el campo Cartagena. Hay expertos que ya están diciendo, y lo ha dicho usted antes, que el agua es el oro, ¿no? Y en el futuro podría equipararse también un poco a lo que ha sido el petróleo en el siglo anterior. ¿Puede ser de forma mundial, de forma global, el agua el gran problema en el futuro a nivel mundial? Lo están diciendo las grandes organizaciones internacionales, es decir, el agua será un problema fuera de Murcia, Alicante, Almería, aquí ya lo es hace años. Es decir, ¿qué diferencia hay entre la sequía que ha quejado algunos sistemas, algunas cuencas este año pasado, este año hidrológico pasado, con respecto a la nuestra? Pues que les ha pillado de sorpresa, es decir, no tienen regulación alguna y evidentemente una sequía que es anodina, por ejemplo la del Duero, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a esta batalla, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a esta batalla. Por cierto, perdona, Sí. Tania, la reserva, no hemos hablado de la reserva de Entrepeñas y Buendía, que desde ya hace tiempo nunca llegan, son 400 hectómetros. Parece que desde que salió la ley no hemos tenido por encima de los 400 para traspasar. ¿Ustedes ven ahí alguna...? La cifra de 400 ha ido subiendo por escalones de 32 hectómetros. La cifra de 400 se implantó el 1 de enero de este mismo año, ¿no? Hasta ese momento hemos tenido traspases hasta mayo del año pasado. Y si yo veo, ¿qué me preguntaba ese día? No sé, que ya no hemos vuelto a tener por encima ahí en esas, no sé, vosotros, no sé si se puede en la reserva hacer alguna triquiñuela para que... No creo, ¿No lo sabes? es decir, esto son cosas muy serias. Son Yo cosas creo que no serias. se oye. Oigo a muchos compañeros decir que las hidroeléctricas necesitan de agua, es cierto, pero no dependientes, estimo yo, de Entrepeña y Buendía. Lo que sí es cierto es que los caudales circulantes, al menos los testigos que tiene la Administración, nosotros tenemos hasta una APP que la propia Administración mira periódicamente, me consta, una APP en donde aparecen los caudales circulantes, o como llamamos caudales ecológicos, ¿no? Y eso se va cumpliendo con cierta exquisitez. ¿Qué ocurre? Ocurre que es que arriba no está lloviendo, es que llevamos concatenados una serie de años muy malos y las existencias han ido bajando exponencialmente. Evidentemente, el aumento de la reserva no ayuda, evidentemente. Y con los datos encima de la mesa, los que nos está explicando de los problemas de abastecimiento, además sabemos que, por ejemplo, en 2030 el problema del abastecimiento de agua será bastante grave para el 50% de la población mundial. ¿España está preparada para hacer frente a los regadíos y a los trasvases de agua, a la situación hídrica? ¿Usted cree que se puede afrontar ya no a plazo inmediato, que sabemos que no, sino a medio y largo plazo? Yo creo que por mor de esa inercia que marca Europa, es decir, sobre todo los países del norte, que son, yo creo que al final, a la postre, los que van marcando normativa y tendencia, ¿no? Al final todo se ha convertido en una tendencia, ¿no? España ha abandonado una tradición histórica, que son las infraestructuras hidráulicas. Nosotros tenemos, creo, en torno a 1.200 embalses en el país. Eso no hay ningún país que lo tenga. Pero ¿era por el mero placer de las autoridades de inaugurar embalses? No. No. España, en su mayor parte, es una llanura, con una vertiente que hace que los ríos discurran, aparte discurran de un modo rápido hacia el mar, ¿no? Era necesario la implementación de infraestructuras hidráulicas para conseguir reservas. Pensemos, ¿qué sería del Tajo a su paso por ciudades como Toledo o Aranjuez si no existieran embalses de regulación llamados Entrepeña y Buendía? El río a su curso salvaje y natural, hoy en esas ciudades no pasaría agua ninguna. La obra hidráulica es fundamental en países en donde la necesidad es mayor. Eso
tendremos que empezar a recordarlo y empezar a actuar en ese sentido. Si no, llegaremos tarde. Llegaremos tarde. Aquí, en estas 3 provincias, hemos llegado tarde. Eso le iba a decir, que parece que no es que lleguemos, que ya. Aquí hemos llegado tarde. Bueno, pues esperemos, ya hemos agotado nuestro tiempo, esperemos que mañana todo transcurra con normalidad, que les escuchen, que sean la voz de todos aquellos que al final nos compete a todos, que tenemos problemas de agua aquí en la región de Murcia. Muchísimas gracias por sacar un ratito para nosotras, Lucas. Un placer, gracias a ustedes y ojalá lo de mañana sea que salga muy bien. Un rotundo éxito. Ojalá. Muy bien, gracias. Muy bien. Chicas, nos vemos el martes que viene. Y a ustedes también. Les espero en Tribune el martes que viene. Muchas gracias y feliz semana.